Vamos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a profundizar sobre el conocimiento de nuestra Madre a través de los dogmas marianos, que son las verdades de fe sobre nuestra Madre. Conozcámosla para reconocer por qué es el mundo de Dios, el tesoro de Dios. Veamos nuestra lección. Bienvenidos a su consagración online a Jesús por María. Hoy vamos a hablar acerca de los dogmas marianos. Antes de empezar, recordemos qué es un dogma. Un dogma es una verdad de fe que debe ser creída, y quien no la crea o la rechace será anatematizado, es decir, separado de la Iglesia. Durante los siglos la Iglesia ha definido muchos dogmas, todo para aumentar en nuestra fe. Hoy vamos a hablar solamente acerca de los dogmas marianos. El primero que vamos a hablar es acerca de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Y dado que nada sucede ni puede suceder en el tiempo que no haya sido previsto o predestinado por Dios desde toda la eternidad, en la presente economía de la salvación del género humano, la Santísima Virgen fue predestinada por Dios desde toda la eternidad para ser Madre de Cristo Redentor. La predestinación de María a la maternidad divina fue total y absolutamente gratuita e independiente de cualquier mérito previsto en la Virgen. Pero en el orden de la ejecución, la Virgen se dispuso convenientemente desde el momento de la Anunciación y desde el momento de su Inmaculada Concepción, para ser la digna Madre del Verbo encarnado. La maternidad divina pertenece al orden hipostático relativo y por lo tanto supera todo en el orden de la gracia y de la gloria, y entonces está por encima de todo merecimiento posible. De este modo, la predestinación a la maternidad de Nuestra Señora requiere una predestinación también a la gloria y a la gracia, pero de tal modo, por su propia naturaleza, que está por encima de los ángeles y de todos los santos juntos, siendo superada solamente por Dios y la gracia y la gloria de la humanidad de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que primero, para poder hablar de este privilegio, saber que todo esto nace de la maternidad divina, del don de la maternidad divina, ¿sí? Que es una dignidad inmerecida por Nuestra Señora, ¿sí? Acabamos de decir que está por encima de cualquier mérito y que es un don totalmente gratuito dado por Dios a ella, pero que es una dignidad que jamás se ha visto ni jamás se verá en toda la historia de la humanidad. Un don único, una vocación incomparable, y que por lo tanto esta predestinación requiere moralmente una predestinación también a la gloria y a la gracia, es decir, a unos privilegios específicos que son como moralmente obligatorios por la dignidad de Madre de Dios. El tema de la Inmaculada Concepción tuvo un proceso de maduración en la Iglesia, con ciertos altibajos en determinadas épocas. Hubo periodos donde se manifestó un gran fervor por el privilegio y otros en los cuales se combatió por razones teológicas de peso que en su momento ponían de riesgo conceptos más importantes de la teología. No debe quedar tampoco fuera de este complejo desarrollo la influencia del sentir del pueblo fiel. Tenemos que saber que hasta el Concilio de Éfeso, en el año 431, existía como una aceptación implícita de este privilegio de nuestra Madre, aplicándole a Nuestra Señora apelativos como santa, inocente, purísima, intacta, incorrupta e inmaculada. Cosa que encontramos en algunos santos como San Justino, San Ireneo, San Efrén, San Ambrosio y San Agustín, pero sin entrar en polémicas y en controversias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del fundamento escriturístico. No existe en la Sagrada Escritura ningún texto explícito que hable sobre este dogma, pero de ella se desprenden algunos elementos que fueron elaborados por la tradición cristiana, ¿no? Sabiendo que la tradición es como una segunda fuente de la revelación divina junto con las Sagradas Escrituras, y puestos en claro por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Como una confirmación más fuerte, partida del magisterio a lo largo de la historia de la Iglesia. El fundamento escriturístico de la definición dogmática se basa en diversos pasajes, ¿sí? Tenemos el primero, Génesis 3:15, ¿sí? Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú acecharás su calcañar, ¿no? Esta enemistad, como lo hemos visto en algunos estudios que hemos tenido acerca de María en las Sagradas Escrituras,
se basa principalmente en el pecado. Debemos recordar que el enemigo, el mal, va a ejercer su influencia especialmente con el pecado. Por lo tanto, su enemiga, esta enemistad puesta principalmente por Dios, no pudo ni por un momento haber compartido o haber participado de esta enemistad habiendo caído en pecado, ¿sí? El segundo texto escriturístico es: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Estas son las palabras que el ángel dirige a nuestra madre en el momento de la anunciación. Las palabras explícitas son que charitomene, quiere decir plena de gracia, aquella que posee la gracia en plenitud. Por lo tanto, no pudo haber en ella ni un momento la mancha del pecado. El tercer fundamento escriturístico es: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. Recordemos que son las palabras dichas por Santa Isabel a nuestra Madre Santísima en el momento de la visitación. Y Santa Isabel se encontraba llena del Espíritu Santo. Entonces, si ella proclamó esto, estando llena del Espíritu Santo, es como si Dios mismo hubiera dedicado estas palabras directamente a nuestra Madre. El último fundamento son las palabras dichas por nuestra Madre en el Magnificat, Lucas 1:49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, ha hecho en mí maravillas. Sí, nuestra Madre, a pesar de su grandísima humildad, precisamente esta humildad la obliga a ensalzar la obra que Dios ha hecho en ella. Ella misma proclama que el poderoso ha hecho grandes cosas, especialmente la ha preservado del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado por Pío IX en la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. Les leo su parte central en la que afirma el dogma. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, esto es lo más importante, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Ha sido relevada por Dios y por lo tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. El problema básico de la proclamación dogmática se centraba principalmente en concordar la concepción inmaculada de la Virgen con el dogma de la redención universal de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la cual quedaba comprendida también su madre como descendiente de Adán. Numerosos argumentos de conveniencia se esgriman en favor de la Inmaculada, como aquel famoso atribuido a Duns Scoto, que en realidad pertenece al abad Etmero, potuit decuit ergo fecit, es decir, Dios pudo ser inmaculada su madre porque es omnipotente y todo lo puede, era conveniente que lo hiciera y por lo tanto la hizo. O bien el hecho de que la Madre de Dios haya estado sujeta al poder del demonio por un instante puede ser o nos hace pensar que es totalmente imposible que haya estado sujeta al poder del diablo, o que haya sido enemiga de Dios tan solo por un instante, o que el Verbo haya tomado su sacratísima humanidad de una mujer que estuvo manchada por el pecado, etc. Son cosas que nos hacen pensar y nos hacen creer que nuestra Madre fue inmaculada desde el mismo momento de su concepción. Muy bien, ahora vamos a pasar al dogma de la maternidad divina de nuestra Madre, que es como el principal o el principio del cual dependen o nacen todos los otros privilegios que vamos a enumerar. La Santísima Virgen es propia, real y verdaderamente Madre de Dios, puesto que engendró según la carne al Dios encarnado. En la Sagrada Escritura no se usa explícitamente el título María, la Madre de Dios, pero se deduce con certeza y evidencia de dos verdades contenidas en la revelación y que sí están en las Sagradas Escrituras. Primero, que María es la Madre de Jesús y segundo, que Jesús es Dios. Por lo tanto, María es Madre de Jesús, que es Dios, María es Madre de Dios. De que María es Madre de Jesús tenemos los textos Mateo 1:16, Lucas 2:37-48, Juan 2:1, Hechos 1:14.
Además, Jesús es presentado como concebido como en Lucas 1:31 y nacido como en Lucas 2:7-12 de la Virgen. Y de que Jesús es Dios tenemos textos como Juan 1:1-14, Mateo 26:63-64. Y también está comprobado por sus milagros hechos durante toda su vida y en nombre propio, Lucas 7:14, Juan 11:43, etc. Por la prueba definitiva de su propia resurrección sabemos que Él es Dios en Mateo 28:5-6 y que fue anunciada además previamente por Él mismo antes de su muerte, como en Mateo 17:22-23. La definición dogmática oficial de la maternidad divina de María aparece en el Concilio de Éfeso en el año 431, que condena en bloque la doctrina herética de Nestorio, monje antioqueno y que luego fue patriarca de Constantinopla hasta su deposición. Él decía que María era solamente madre de la humanidad de Cristo y no de su divinidad. La razón teológica se basa en un principio sencillo y muy lógico. Las madres son madres de las personas de sus hijos, ¿sí? Compuesta de alma y cuerpo, podemos decir que una persona humana necesita materia y forma. Su materia sería el cuerpo y su forma es el alma, ¿sí? Aunque ellas proporcionen únicamente la materia del cuerpo, al cual es Dios quien infunde el alma, convirtiéndola entonces en persona humana. Pero Cristo no es puramente persona humana, como ya sabemos, sino que es persona divina, aunque tenga una naturaleza humana desprovista de personalidad humana, que fue sustituida por la personalidad divina del Verbo en el mismo instante de la concepción de la carne de Jesús. Así María concibió realmente y dio luz a la persona divina de Cristo, única persona que hay en Él, y por consiguiente cabe llamarla Madre de Dios. No es un escollo que María no haya concebido la naturaleza divina de Cristo, en cuanto tal como tampoco las madres conciben el alma de sus hijos, pero sin embargo son verdaderamente madres de sus hijos, y no solamente de su cuerpo, sin dejar ser madre de la persona de ellos. La naturaleza divina subsiste en el Verbo eternamente y por consiguiente es anterior a la existencia de la Virgen. María, por lo tanto, es Madre de Dios porque concibió según la carne a la persona divina del Verbo, aunque no haya engendrado la persona divina que fue infundida en la humanidad de Cristo. Solamente podríamos decir que María no es Madre de Dios y solamente es humanidad si la humanidad de Cristo hubiese sido concebida desde toda la eternidad junto con la persona divina. O en el caso de que la humanidad de Cristo no hubiese sido tomada por el Verbo de Dios, en la unidad de persona o en la hipóstasis. Y esta hipótesis son erróneas, heréticas y condenadas por la Iglesia. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de la definición dogmática de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen concibió milagrosamente a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, conservando intacta su virginidad antes, durante y después del parto. Es importante tener en claro su perpetua virginidad en estas tres ocasiones, antes del parto, durante él y especialmente, que es lo que más hoy se suele refutar o más suelen tener ideas erróneas, que es que también permaneció virgen después del parto. La Sagrada Escritura en la virginidad de María fue vaticinada por el profeta Isaías casi 8 siglos antes de que se verificase con la encarnación. Tenemos el texto de Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Y que esa virgen es María y que el Emmanuel es Cristo, lo asegura San Mateo en Mateo 1:22. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta. Y el mismo San Mateo dice que la Virgen concibió por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Lo dice en Mateo 1:18. La concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con San José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María por obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca de algunos fundamentos o conveniencias, argumentos de alta conveniencia que da Santo Tomás de Aquino y que descubren la razón teológica para confesar la concepción virginal de Cristo por parte de María,
¿sí? En razón da 4 motivos, 4 razones por las cuales era muy conveniente y que en realidad vamos a ver que son cosas graves por las cuales Nuestra Señora mantuvo intacta su virginidad. Primero, por la dignidad del Padre Celestial, porque el Padre envió su Hijo al mundo. Siendo verdadero y natural Hijo de Dios, no fue conveniente que tuviera otro Padre por fuera de Dios, para que la dignidad de Dios Padre no se comunicara a otros. ¿Sí? Sabemos muchas veces en la Escritura que Cristo dice que su Padre es Dios, ¿no? Su Padre Dios. Entonces no era conveniente que esa dignidad de Padre, ni siquiera en el orden natural, fuera otorgada a otro. Cristo es Hijo unigénito de Dios y su único Padre es Dios Padre. Segundo, por la dignidad del Hijo, que es el Verbo de Dios. El verbo mental es concebido sin ninguna corrupción del corazón, y aún más la corrupción del corazón impide la concepción de un verbo perfecto. Como el verbo tomó carne para hacerla suya, fue conveniente que fuera concebida sin corrupción alguna de la madre. La tercera razón es por la dignidad de la humanidad de Cristo, porque Él venía a quitar los pecados del mundo, y era conveniente, por lo tanto, que su concepción nada tuviera que ver con la concupiscencia de la carne que proviene del pecado, ¿sí? Aunque bien sabemos que la unión de varón y mujer no es en sí misma materia de pecado, si viene por la concupiscencia de la carne. Entonces, si nuestro Señor venía y se encarnó para quitar los pecados del mundo, no era conveniente que su venida fuera precisamente por medio de la concupiscencia de la carne. La cuarta razón de conveniencia es por el fin de la encarnación, ¿sí? Porque los hombres debían renacer hijos de Dios, como dice San Juan 1:13. No por voluntad de la carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y así el ejemplar de este misterio para toda la humanidad debió aparecer en la misma concepción de Cristo. Saber que Cristo vino a los hombres no por voluntad de varón, no por la unión natural del hombre con la mujer, sino por voluntad de Dios. Y esta voluntad purísima se manifiesta también en el hecho que Cristo haya sido concebido purísimamente por nuestra madre sin hacer daño alguno a su virginidad. También la argumentación de la perpetua virginidad de María está desarrollada por 4 razones principales, en oposición a los errores que sostenían que la Virgen, después del parto, convivió con San José y tuvo más hijos con él, ¿no? Esto por algunos textos escriturísticos que hablan de los hermanos de Jesús, ¿sí? En una charla anterior de Apologética Mariana habíamos dicho y enseñado que en las Sagradas Escrituras el término hermanos se utilizaba también para definir y apelar a otros miembros de la familia y no necesariamente los hermanos de sangre. Sí, no existían los apelativos que hoy en día tenemos como tío, como primos, ¿sí? Para todos los miembros de la familia se utilizaba el apelativo hermanos, aunque no fuera su hermano de sangre, ¿sí? Entonces, ahora por estas razones teológicas vamos a ver cómo gravemente convenía que Cristo no tuviera más hermanos. La primera es porque sería ofensivo para Cristo. Por su naturaleza divina, Cristo es el unigénito y absolutamente Hijo del Padre. Del mismo modo convenía que fuese también Hijo unigénito de la Madre como fruto perfectísimo, ¿sí? Como Hijo unigénito. Que Cristo en la tierra fuera también Hijo unigénito de la Virgen como lo es Hijo unigénito solo de Dios, ¿sí? La segunda razón es porque sería ofensivo para el Espíritu Santo, porque Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María y de ella tomó carne. No sería decente que ese vientre, donde se encarnó el Verbo de Dios, fuera profanado en ningún momento por varón alguno, ¿sí? El Espíritu Santo se posó sobre la Virgen y esto implica una consagración total de la Virgen al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como en el Antiguo Testamento muchas veces se ve que, por ejemplo, cuando estaban en el monte Oreb y alguno tocaba aquel monte cuando Dios estaba posado sobre él, debía morir inmediatamente. Del mismo modo sería gravemente ofensivo para el Espíritu Santo que aquel vientre que él consagró para que se encarnase el Verbo de Dios fuera después profanado por varón alguno.
La tercera razón es porque ofendería la dignidad y santidad de la Madre de Dios, porque de otro modo resultaría ingratísima al perder por el concubito su virginidad, habiendo llevado en su seno al Verbo de Dios, y más aún habiéndolo concebido y dado a luz, conservando milagrosamente su virginidad. Para nuestra Madre significaría perder su santidad, su integridad, que después de haber concebido en su seno al Verbo de Dios, hubiese tenido más hijos. Y la cuarta y última es respecto a San José, porque hubiera sido gravemente temerario si hubiera intentado mancillar a aquella que supo por revelación del ángel había concebido al Verbo de Dios por obra del Espíritu Santo. La definición de este dogma corresponde al Concilio de Letrán en el año 649 convocado por Martín I y dice: si alguno no confiesa, según los santos padres, que la Santa y siempre Virgen Inmaculada María sea en sentido propio y según la verdad Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente en la plenitud de los tiempos ha concebido del Espíritu Santo sin concurso de varón y dado a luz sin corrupción, permaneciendo su indisoluble virginidad también después del parto del mismo Verbo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, sea condenado. De acuerdo con esto, se debe entonces afirmar de manera absoluta que la Madre de Dios, así como concibió y dio a luz a Jesús siendo virgen, así también permaneció siempre virgen después del parto y durante toda su vida. Sí. Ahora vamos a hablar del último dogma, que es acerca de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. La proclamación dogmática de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos se debe a la bula de Pío XII, Munificentissimus Deus, promulgada el 1 de noviembre del año 1950. Texto de la proclamación del dogma es el que ahora les voy a citar. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria del Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Vamos a dar 4 razones acerca de la fundamentación teológica de la Asunción de la Virgen. El texto de la bula contiene en sí mismo una fundamentación teológica basada en la tradición secular de la Iglesia, incluida la patrística y en el sentir del pueblo fiel, que desde el tiempo inmemorial profesaba la creencia de la asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos. Los argumentos principales que pueden extraerse del documento dogmático son los siguientes. Primero, es una exigencia de su concepción inmaculada, porque Cristo con su muerte venció la muerte y el pecado, y todo aquel que ha sido bautizado se hace pasible de esta doble victoria, ¿sí?, de la resurrección. Pero por ley general Dios no quiso conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. María, en virtud de los méritos de Cristo con su concepción inmaculada, también aparece vencedora del pecado, y por eso no estuvo sujeta a la ley de permanecer la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. ¿Sí? Cristo, por su redención, ¿sí?, por su muerte y su resurrección, venció la muerte y el pecado, y nos obtuvo no solo la victoria del alma por poder entrar en los cielos, sino también la victoria del cuerpo, ¿sí? Porque en la plenitud de los tiempos, cuando Cristo venga nuevamente, resucitarán todos los cuerpos para que el hombre esté en su plenitud, en cuerpo y alma, en los cielos, gozando de Dios por toda la eternidad. Sí, es una victoria que todos los cristianos obtendremos. Pero Cristo no quiso esperar que llegase la plenitud de los tiempos para que Nuestra Señora gozara de esta victoria de Cristo obtenida por su redención, sino que no quiso ni
siquiera que su carne conociera la corrupción del pecado, ¿sí? Por su inmaculada concepción, aquella que no conoció la corrupción en su alma tampoco la debía conocer en el cuerpo. Por lo tanto, Nuestra Señora debió ser asunta en cuerpo y alma al cielo, sin que su carne conociera la corrupción. La segunda razón, que es una exigencia moral de su dignidad de Madre de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra cuán estrechamente estaba ligada la Madre de Dios a su Hijo, de donde parece imposible imaginársela separada de Cristo, sino con el alma, al menos con el cuerpo después de esta vida. Desde el momento en el que nuestro Redentor es hijo de María, no podría menos de honrar, además de al Eterno Padre, también a su amantísima Madre, pudiendo pues dar a su Madre tanto honor de preservarla inmune de la corrupción del sepulcro, debe creerse que lo hizo realmente, sí. Como dice San Luis María, que la gracia perfecciona la naturaleza y la gloria la gracia, entonces ahora más que nunca Jesucristo en el cielo es verdadero y perfecto Hijo de nuestra Madre Santísima. Y Él que se hizo hombre para enseñar a los hombres cómo tendríamos que ser verdaderamente hombres, Él cumplió en plenitud el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre, ¿sí? Entonces ahora en el cielo Cristo honra también a su madre, y aquella que en la tierra estuvo ligada sobre la redención, está ahora junto a Él en el cielo, siguiendo ejerciendo su maternidad hacia nosotros. La tercera razón es por su condición de nueva Eva y de corredentora. María es presentada desde el siglo II por los santos padres como nueva Eva, unida estrechamente al nuevo Adán que es Jesucristo. Como lo profetiza el Génesis, la victoria final sobre el pecado y de la muerte se debe a la descendencia de la mujer, pero tal cual figura en la Sagrada Escritura, ambos unidos peculiarmente. Recordemos aquí el pasaje que nombramos al inicio, Génesis 3:15, la lucha de la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente, que finalmente será vencida por la descendencia de la mujer. Esta victoria no puede ser dada solamente al Hijo, sino también a la mujer, a su Madre Santísima. Esa mujer es María y su descendencia es Cristo. Como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo vital de esta victoria de la enemistad que acabamos de nombrar, así también para María la lucha común debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Así como la resurrección de Cristo entre los muertos fue signo vital y fundamental de su victoria sobre la muerte, así también para nuestra Madre es signo de la victoria que junto a su Hijo ella obtiene por la redención. Y la cuarta y última, por consecuencia de sus peculiares privilegios, porque María estuvo misteriosamente unida a Cristo desde toda la eternidad por un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del divino Redentor. Como supremo coronamiento de todos sus privilegios, de todo lo que la Virgen desde su fiat hizo por nosotros en la historia de la humanidad, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida a la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. A estas aseveraciones de la bula dogmática, los teólogos suelen añadir la perpetua virginidad y la plenitud de gracia, que parecen postular con mayor fuerza la incorruptibilidad del cuerpo. Muy bien, con todo esto pidámosle ahora también a Nuestra Señora que nos alcance la gracia de conocer, de amar, pero especialmente de defender sus peculiares privilegios, porque si estudiamos todo esto podemos darnos cuenta de cuán grave es, y pareciera en cierto modo, y ciertamente es así, que es Dios mismo quien ha querido otorgárselos a ella. Y si Dios desde la plenitud de los tiempos, Él que es omnisapiente, que todo lo hace con perfección, quiso otorgar a nuestra Madre estos peculiares privilegios, es como un deber, una obligación de nosotros que estamos preparándonos para ser sus esclavos en el obrar para María de San Luis María, defender estos privilegios que simplemente definen la magnificencia y la obra que Dios ha hecho en nuestra Madre del Cielo. Pidámosle entonces a Nuestra Señora la gracia de ser verdaderos esclavos de ella y de conocer, de vivir y de difundir todo lo que ella es para nosotros. Les recomendamos también buscar estas citas que acabamos de nombrar y estudiarlas a profundidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.